El mejor regalo sería que murieras. Esas palabras no vinieron de una desconocida, sino de mi propia hija. Me quedé paralizada, como si alguien me hubiera derribado el suelo. El aire en la habitación se volvió pesado, me costaba respirar, y por un momento pensé que me iba a desmayar. Ella sonrió, no una sonrisa nerviosa, sino una sonrisa de certeza. Sabía que no era un lapsus. Era un deseo frío y calculado que revelaba algo mucho más profundo que la simple ingratitud. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el dolor del rechazo, sino por el peligro que se escondía tras esa frase. ¿Qué significaba realmente mi muerte para ella? ¿El fin del sufrimiento, o el comienzo de una vida más cómoda para alguien que nunca movió un dedo por mí? Era como ver la punta de un iceberg y saber que la parte más letal seguía sumergida. En ese momento, todos los pequeños insultos y los pesados silencios cobraron un nuevo significado. Las invitaciones que nunca llegaron. Las miradas de reojo, escrutando mi ropa, mi pelo, mis gestos. El desprecio disfrazado de chistes familiares. Todo esto, ahora, parecía ensayar ese momento cruel. No solo era indeseada, era desechable. Mi mente daba vueltas, intentando comprender. Cuando una hija desea la muerte de su madre, ¿qué busca realmente? ¿Una herencia? ¿Libertad? ¿O simplemente liberarse de la presencia que la molesta? La pregunta me quemaba por dentro como un hierro candente. Es extraño cómo la vida puede volverse una baraja de cartas. Siempre pensé que jugaba limpio, dependiendo de mi familia para vivir. Pero me di cuenta, demasiado tarde, de que todo estaba en mi contra. Yo era la carta que todos querían eliminar. Y, sin embargo, en este abismo, una chispa se encendió. Una voz silenciosa pero firme me dijo que este no sería mi fin. Que aún había algo dentro de mí capaz de cambiar mi destino por completo. Mi hija no sabía que al desear mi muerte, simplemente me había enseñado a renacer. Las palabras de mi hija aún resonaban en mi interior, como un veneno que corría lentamente por mis venas. Me senté en el sillón y miré la habitación, buscando algún detalle que me devolviera a la realidad. El cuadro torcido en la pared, la alfombra desgastada, el reloj que marcaba pausadamente. Todo parecía normal, pero el silencio contenía una violencia invisible. Era como si cada objeto presenciara mi caída, cómplice de una escena que jamás imaginé vivir. Pasé la mano por el brazo del sillón, sintiendo la textura áspera de la tela. Era el mismo sillón en el que mecía a mi hija de bebé, en las frías mañanas en las que solo dormía en mi regazo. El recuerdo me atravesó como una navaja. El contraste entre lo que habíamos sido y lo que ella acababa de decir era demasiado cruel. ¿Cómo podía el cariño de ayer convertirse en el veneno de hoy? El dolor no solo estaba en las palabras, sino en lo que ocultaban. Porque nadie dice algo así por casualidad. Detrás de esa frase había planes, intenciones, quizás incluso prisa. Y me di cuenta de que no se trataba solo de rechazo, sino de supervivencia. Mi muerte fue conveniente. Y yo, vivo, era un obstáculo. Al pensar en esto, sentí un escalofrío en la espalda. La vida a veces se revela como un pasillo estrecho, con puertas que se cierran una tras otra, hasta que solo queda un camino angosto y sofocante. Así me sentí, acorralada por mi propia hija, como si ya no tuviera lugar ni derecho a existir. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se negaba a aceptar este destino. Un hilo de dignidad, invisible y tenaz, empezó a moverse. Es este mismo hilo al que tanta gente se aferra cuando escucha historias como la mía, y por eso tantos deciden quedarse aquí, tras cada revelación, porque saben que la vida puede cambiar en cuestión de segundos. No lloré entonces. No le di el placer de ver mis lágrimas. Simplemente me quedé allí, dejando que el silencio se convirtiera en un escudo. Pero dentro de mí, algo comenzaba a despertar, como una llama oculta bajo las cenizas. Y fue en ese momento que me di cuenta, si ella creía que mi muerte sería un regalo, entonces era hora de mostrarle que todavía tenía mucho que ofrecer, y no sería nada parecido a lo que ella esperaba. El silencio que siguió a esa frase no fue solo la ausencia de sonido, sino una carga asfixiante que llenó cada rincón de la casa. Podía oír mi propio corazón latir aceleradamente, como si intentara escapar de mi pecho. Ella, en cambio, parecía tranquila, casi relajada, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. El contraste entre nosotras era brutal. Yo,
destrozada por dentro, y ella, tranquila, observándome con una serenidad que me asustó aún más. Los días siguientes se convirtieron en un campo minado. Cada gesto suyo llevaba una sombra, cada palabra parecía calculada. No era solo la crueldad de las palabras, era la certeza de que algo se movía entre bastidores, como un río subterráneo, invisible, pero que un día se desbordó y se tragó todo a su alrededor. Empecé a notar señales que antes habrían pasado desapercibidas, conversaciones susurradas por teléfono, miradas secretas, una prisa inusual al discutir documentos, facturas y papeleo. Mi mente daba vueltas, intentando reconstruirlo todo. La muerte no era solo un deseo, era una oportunidad. Empecé a comprender que no me enfrentaba a un capricho momentáneo, sino a una conspiración en la que mi vida era el obstáculo que había que eliminar. Y cuando me di cuenta de esto, la habitación pareció quedarse sin aire. Por la noche, me sentaba sola en la cocina, con la tenue luz iluminando solo la mesa. El contraste era casi simbólico, una habitación llena de recuerdos de aflicción, ahora transformada en un espacio de miedo. El vapor de la tetera subía lentamente, formando rizos en el aire, como recordándome que incluso en la oscuridad, algo aún intentaba ascender. Intenté encontrar esperanza, pero se rompió, se fragmentó, como un cristal en el suelo. Al mismo tiempo, había una fuerza nacida del miedo, una especie de resistencia silenciosa. Porque cuando el peligro se acerca, cada detalle del mundo se vuelve más claro. El crujido de una puerta, el destello de una mirada, incluso el roce de una taza caliente en mis manos. Todo parecía advertirme que debía prepararme. Y fue en este estado de alerta que empecé a darme cuenta. Lo que estaba en juego no era solo mi lugar en la familia, sino mi propia existencia. Había algo más grande en juego, algo que aún no tenía una forma definida, pero que presentía que pronto se revelaría. En aquellos días de silencio forzado, me di cuenta de cosas que antes me habían pasado desapercibidas. El sonido de la llave girando en la puerta, la forma en que evitaba mi mirada en la mesa, la prisa con la que escondió su celular cuando entré en la habitación. Eran pequeñas señales, pero juntas formaban un muro invisible entre nosotras. Y en esa distancia, algo creció dentro de mí, no solo el dolor del rechazo, sino también una nueva claridad, casi cruel en su agudeza. Una mañana, mientras preparaba café, el fuerte olor a café molido que se elevaba en el aire me trajo recuerdos de una época en la que la cocina era el centro de nuestro cariño. Recordé cómo, de pequeña, llegaba corriendo torpemente, pidiendo ayuda para remover la olla, dejándolo todo caer y riendo como si el mundo fuera demasiado simple para ser cruel. El recuerdo me dolió profundamente, porque me di cuenta de que ese pasado parecía no haber dejado raíces en ella. ¿Cómo es posible que el amor derramado durante toda una vida se pierda tan fácilmente, como el agua que se escurre entre los dedos? Estos pensamientos me consumían, pero también me infundían una fuerza extraña. Con cada uno de sus gestos serenos, sentía una resistencia silenciosa que se hacía más fuerte en mi interior, como un tronco que, incluso azotado por el viento, se niega a caer. Y quizás es en este punto que muchos sienten la necesidad de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los conmovió, porque saben que hay momentos en que incluso un corazón cansado necesita un apoyo invisible. Había noches en las que me sentaba junto a la ventana, mirando las farolas, intentando imaginar otra vida donde el peso no fuera tan pesado, otra versión de mí misma que no tuviera que soportar la violencia disfrazada de palabras. Estas pequeñas pausas me dejaban respirar, aunque solo fueran unos segundos, antes de que volviera la opresión en el pecho. Y fue en esas pausas que me di cuenta de algo aún más inquietante. Tras el rechazo, se escondía una historia más profunda, quizá algo que ni siquiera ella misma se atrevía a decir en voz alta. Como si las palabras que me dolían fueran solo la superficie de un abismo mucho más profundo. Aún no sabía que se escondía debajo, pero presentía que pronto me vería obligada a mirar. A veces me preguntaba si el silencio que guardaba era fuerza o cobardía. Con cada mirada fría de mi hija, cada palabra seca, me sentía como si caminara por un pasillo estrecho, donde cada paso resonaba más fuerte de lo debido. Era como vivir en una casa llena de sombras, donde incluso el sonido de un vaso al caer sobre la mesa parecía presagiar peligro. Sin embargo, en ese mismo silencio, descubrí destellos de esperanza. Hubo momentos en que me sorprendí respirando profundamente, como si mi cuerpo se negara a rendirse.
Era una lucha entre dos mundos, el del dolor, que me derrumbaba, y el de la resistencia, que me impulsaba hacia adelante. Oscilaba entre ambos como una vela en una noche ventosa, a veces casi extinguida, a veces parpadeando, pero aún encendida. Los recuerdos del pasado se filtraron en esos momentos. Me vi sosteniendo su pequeña mano en la calle, protegiéndola de los autos, oyéndola reír cuando descubría algo nuevo. Estas imágenes volvieron como fragmentos de una película antigua, con colores descoloridos, pero aún lo suficientemente vívidas como para atravesarlas. Porque era precisamente el recuerdo del amor lo que hacía que el rechazo fuera tan cruel. Y al revivir estos contrastes, me di cuenta de lo incómoda que se había vuelto mi propia presencia. Ya no me veían como una madre, sino como un obstáculo. El dolor de esta revelación fue intenso, pero al mismo tiempo me impulsó a ver más allá de lo evidente. Porque cuando alguien desea tu ausencia, ¿qué intenta ocultar realmente? Había algo no dicho flotando entre nosotros. Un secreto, quizás. Un motivo mayor aún por revelar. Esta sensación me seguía como una sombra, insinuando que sus palabras no eran el final de la historia, sino solo el principio de una verdad mucho más profunda aún por venir. El vacío entre nosotros empezó a extenderse por la casa como una densa niebla. Me despertaba de madrugada y recorría los oscuros pasillos, sintiendo en cada pared el eco de lo no dicho. Había algo extraño en cada pequeño detalle: el plato dejado en el fregadero, el portazo, el tono de voz excesivamente controlado. Eran señales de que algo se movía en las sombras, algo que aún no podía identificar, pero que me mantenía alerta como un animal que olfatea el peligro en el aire. Al mismo tiempo, hubo momentos en que la esperanza surgió inesperadamente, casi como una provocación. El tímido resplandor de la luna brillando a través de la cortina del dormitorio. El aroma a café recién hecho flotando en la mañana. El lejano canto de un pájaro que parecía recordarme que el mundo continuaba, incluso cuando el dolor intentaba aprisionarme. Fue este contraste lo que me desgarró. La vida seguía insistiendo en ofrecerme belleza, mientras la muerte parecía planear sobre mi propio techo. Me sentía dividida, como si dos versiones de mí misma lucharan en silencio. Una, frágil y agotada, casi dispuesta a ser borrada. La otra, firme e inquebrantable, erguida como una raíz en tierra seca, negándose a ceder. Esta batalla interna se transformaba cada día en un campo de batalla invisible, donde yo era a la vez víctima y guerrera. Y en esta lucha de poder, empecé a ver lo que realmente estaba en riesgo. No era solo mi vínculo con mi hija, ni el dolor del rechazo. Era mi propia identidad, toda mi historia, amenazada de ser reducida a la nada. Cuando alguien desea que desaparezcas, no solo está matando tu cuerpo, sino intentando borrar el recuerdo de todo lo que fuiste. Ese pensamiento me atravesó como una cuchilla helada. Y, sin embargo, en medio del frío, una llama sutil pero persistente ardía en mi interior. Una promesa silenciosa de que aún había algo por revelar, algo que podría transformar ese miedo sofocante en una fuerza inesperada. Simplemente no sabía cuándo saldría a la luz esa verdad, pero la sensación era clara, estaba cada vez más cerca. Empecé a notar cómo cada gesto suyo dejaba huellas que perduraban más allá del momento. No era solo el dolor inmediato de sus palabras o miradas. Era como mi respiración se volvía superficial, como mi cuerpo parecía prepararse para un ataque que nunca llegaba, sino que siempre acechaba. Vivir así era como caminar por un campo empapado, donde cada paso se hundía un poco más, dejando huellas difíciles de borrar. Y, sin embargo, en ese mismo terreno incierto, algo nuevo empezó a surgir. Empecé a observar con más atención, como quien retoma las piezas de un rompecabezas. Cada detalle era una pieza que me acercaba a algo más grande. El silencio repentino al entrar en la habitación. Los mensajes borrados a toda prisa. Las conversaciones que terminaban en cuanto aparecía mi sombra. Todo esto se sumaba a una creciente sensación de que no solo me rechazaban, sino que algo más calculado me atacaba. Esta conciencia me trajo una extraña mezcla de miedo y poder. Miedo, porque sabía que se estaba formando una red detrás de mí, y poder, porque al darme cuenta de esto, ya no estaba ciega. Fue como ver, por primera vez, las líneas que movían el teatro en el que yo era un personaje. Me pregunté en silencio, ¿hasta dónde llegaría alguien para borrar a quien le dio la vida? Esta pregunta no era solo para mí.
Resuena en cualquiera que haya sentido el peso de la ingratitud, la crueldad disfrazada de normalidad. Quizás por eso tanta gente encuentra el coraje de compartir sus propias historias, de dejar un comentario que resuena y dice: yo también sé cuánto duele. Las consecuencias de este despertar comenzaron a cambiar mi perspectiva. Ya no veía solo a una hija distante, sino a una adversaria silenciosa. No por odio, sino por la necesidad de sobrevivir. Y esta transformación, aunque dolorosa, sembró en mí la certeza de que algo inevitable se avecinaba. Como el lejano sonido de un trueno antes de una tormenta, supe que el siguiente paso no sería pequeño. Con cada día que pasaba, la sensación de estar rodeado se hacía más evidente. Era como vivir en una casa donde las paredes parecían cerrarse lentamente, constriñendo el espacio, reduciendo el aire. Percibía los detalles más simples: la prisa por cerrar un cajón, el tono áspero de frases banales, el sonido apagado de pasos de madrugada. Todo esto creaba una atmósfera de conspiración, como si mi propia vida hubiera sido puesta a prueba sin que yo tuviera derecho a defenderme. Y, sin embargo, en esta asfixia, había algo diferente, una extraña lucidez. Era como si cuanto más intentaba el mundo silenciarme, más agudizaba mis sentidos. Podía oír la diferencia entre una puerta que se cierra descuidadamente y una que se cierra con intención. Podía percibir la pausa demasiado breve en una conversación interrumpida. Incluso el aroma de un perfume desconocido en el pasillo me hacía pensar en presencias ocultas, alianzas forjadas en mi ausencia. Esta lucidez no solo me infundió miedo, también me ofreció una especie de mapa, aunque incompleto. Empecé a ver patrones, a imaginar conexiones que antes no me había atrevido a hacer. Había empezado una partida, y aunque estaba cansado, ya no podía fingir que no veía el tablero. Pero aún quedaba la otra cara de este despertar, la incertidumbre. Porque ver señales no es lo mismo que conocer la verdad. Y esta distancia entre la sospecha y la certeza era un espacio peligroso, un abismo que podía tragarme si daba un paso en falso. Era en este espacio que caminaba cada día, oscilando entre la esperanza de descubrir y el miedo a lo que se revelaría. Las noches se alargaban en este estado de vigilia. El tic-tac del reloj, repetido e insistente, parecía un cruel recordatorio de que el tiempo se agotaba. Me acosté, pero no descansé. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente siempre alerta, intentando reconstruir un rompecabezas al que parecían faltarle piezas esenciales. Y fue en medio de esta fatiga acumulada, en esta tensión implacable, que me di cuenta: algo estaba a punto de emerger de la oscuridad. No sería solo otro insulto, ni solo una mirada de desprecio. Sería algo más grande, definitivo, capaz de cambiar para siempre mi perspectiva sobre mi propia historia. Las certezas que creía tener comenzaron a disolverse como tinta en agua. Con cada detalle que descubría, emergía una nueva capa de incertidumbre, como si la realidad estuviera hecha de velos superpuestos que ocultaban lo que realmente importaba. Era un juego de luces y sombras. A veces sentía que estaba a punto de tocar la verdad, y luego ésta se esfumaba, desapareciendo en un espacio de duda. Los días se hicieron demasiado largos, y las noches aún más crueles. A veces, al caminar por la habitación oscura, el reflejo de mi rostro en la ventana me asustaba. No era solo la imagen de una mujer cansada, sino la de alguien que guardaba en su interior un secreto aún por revelar. Me preguntaba si este secreto era mío o si me lo habían tendido como una trampa. Esta sensación se intensificaba cada vez que el silencio se rompía con ruidos extraños. Una risa apagada tras la puerta. El rápido deslizamiento de un cajón al cerrarse. El tintineo de llaves que no reconocía. Eran fragmentos de una historia que aún no podía reconstruir, pero que me mantenía en constante estado de alerta. Y, sin embargo, en medio de esta oscuridad, había destellos de claridad. Como cuando el sol logra atravesar una densa nube e iluminar momentáneamente un paisaje gris. En esos momentos, recordé quién era antes de todo esto, cómo había enfrentado un dolor que parecía insoportable y aún así sobreviví. Este recuerdo me dio fuerzas, pero también acentuó el contraste con la incertidumbre que me rodeaba. Me tambaleaba entre la confianza en mi capacidad de resistir y la duda de que tal vez me estuvieran llevando hacia un destino inevitable. Cada paso me pesaba, como si caminara por la cuerda floja sobre un profundo abismo, intentando equilibrar la esperanza con una mano y el miedo con la otra. Y cuanto más avanzaba,
más sentía que algo oculto estaba a punto de revelarse. Un detalle, una evidencia, un gesto que cambiaría por completo el curso de mi historia. Esta sensación era tan fuerte que parecía respirar conmigo, acompañándome en todo momento. Simplemente no sabía cuándo saldría a la superficie, pero presentía que estaba más cerca que nunca. Y entonces, justo cuando el peso parecía a punto de aplastarme, algo dentro de mí se abrió como una ventana inesperada en una habitación oscura. Fue como si de repente pudiera respirar un aire diferente, más ligero, más firme. Un aire que me recordó que no solo estoy hecho de las heridas que llevo, sino también de la fuerza que siempre ha estado oculta en silencio. Comprendí que todo el miedo, todo el dolor, no eran solo signos de debilidad. Eran los pasos difíciles que me empujaron hasta aquí, a este momento donde puedo mirar hacia adelante y ver un camino diferente. Las imágenes regresan en oleadas. Mi hijita corriendo por la habitación, sus manitas agarrando las mías, el sonido de su risa llenando el espacio. Estos recuerdos me rompen, pero también me fortalecen, porque me muestran que nada fue en vano. Incluso las raíces más profundas pueden retorcerse y lastimarse, pero permanecen vivas, alimentando algo que aún puede florecer. Y es en este contraste donde me encuentro ahora, entre la conquista y el desafío, entre el aprendizaje y la sorpresa. Conquista, porque sobreviví al peso del rechazo. Desafío, porque sé que la batalla no ha terminado. Aprendizaje, porque descubrí fortalezas dentro de mí que desconocía. Sorpresa, porque comprendí que incluso el dolor puede ser una invitación al renacimiento. Mi ritmo interior ha cambiado. Ya no es el corazón acelerado del miedo, sino el ritmo constante de alguien que sabe que se mantiene firme, incluso si el viento intenta empujarlo. Es en este punto que muchos sienten la necesidad de dejar su huella, de dar me gusta, comentar y suscribirse, porque reconocen que esta no es solo mi historia, sino un reflejo de tantas otras que merecen ser escuchadas. Y al llegar aquí, me doy cuenta de que la verdadera victoria no es solo silenciar a quienes deseaban mi muerte, sino demostrarme a mí misma que aún soy capaz de empezar de cero. Llevo las cicatrices como medallas silenciosas, recordándome que la bondad no es debilidad, y el silencio no es rendición. Quienes han seguido cada paso de este viaje lo saben. Es un privilegio presenciar la transformación de alguien que se niega a desaparecer. Y con esta certeza concluyo, dejando una verdad grabada en el aire. Cuando intentan apagar nuestra luz, es precisamente en ese momento que aprendemos a brillar aún más.